Fátima. Bueno, y finalmente tenemos al doctor Pacero Padrón, que nos dará a conocer, pues, dónde él se encuentra Gracias, trabajando. Carolina. Adelante. Gracias. Me encantó escuchar a Eduardo y a Fátima, que me llevan ventaja con los nombres de sus organizaciones. Eduardo lo envidio con ese nombre araguaney. Y UCB, te puedes imaginar, nuestra casa donde nos formamos y donde nos hicimos. De modo que los felicito. Venezolanos y americanos, ven América. Cuando llegué acá, en el segundo semestre del año 16, acababa de ser fundada en el primer semestre esta asociación civil sin fines de lucro debidamente registrada en el estado de Florida, con vocación profundamente democrática y humanista, libre de afiliación partidista y sometida, pues, muy respetuosa a la diversidad de criterios y opiniones. Estoy leyendo de lo que es la introducción de nuestro estatuto. Y al hablar de la misión, para hablar rápido, vamos a 4 puntos. Promover la democracia y la defensa de los derechos humanos en Estados Unidos, en todo el continente americano y particularmente en Venezuela. Garantizar el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y promover la investigación sobre la influencia de políticas totalitarias en el continente americano que socavan el establecimiento de una democracia duradera. Y por último, contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos. No obstante que en nuestra vocación y definición no hay una actividad, digamos, humanitaria de asistencia, en numerosas oportunidades hemos trabajado en este campo y particularmente el año pasado nos dimos cuenta de que había algo. Es la situación de aislamiento, de soledad que sienten los migrados y la situación tremendamente conflictiva, sobre todo de quienes han tenido que pasar el Ariel y sobrevivir la tragedia de atravesar toda Centroamérica y entrar a Venezuela. Fue cuando dijimos, tenemos que dar acompañamiento. Y creamos entonces un programa llamado CAIDI, se lo encomendamos a uno de nuestros directivos, a la licenciada Eda Caputo, y ha montado un equipo de más de 50 acompañantes, de 50 coaches, que ayudan a la gente, trabajan con ellos para darle acompañamiento, para ayudarlos en este proceso. Con el pasar de los días hemos ido variando y abriendo hacia asistencia psicológica, porque algunos de ellos no basta el trabajo del coach, sino que requieren también ya un trabajo más profesional de un psicólogo, y hemos encontrado, digamos, esa área que no estaba atendida por nadie. A veces las asociaciones se ocupan de comidas, de alimentos, de medicina, y todo eso está muy bien, pero el acompañamiento espiritual, anímico, encontramos que era bien, bien importante. En 2019 en Colombia, en Medellín, se realizó la 49ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, de la cual forma parte el Ven América en su condición de ONG, y nos invitan, por supuesto, a todas las sesiones, a los periodos de sesiones de la OEA. Y allá nos encontramos un grupo de venezolanos y decidimos crear Coalición por Venezuela, un grupito de venezolanos que estábamos allí. Coalición por Venezuela, después del tiempo, ha desarrollado, se ha convertido en una gran coalición que tiene más de 100 organizaciones en el mundo. Yo fui vicepresidente de ella y ahora soy el coordinador para los Estados Unidos de Coalición por Venezuela. Su vocación es esencialmente humanitaria, atender el problema humanitario, la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y atender todo el fenómeno migratorio, todo en la idea de conseguir fortalecer y articular su respuesta. Nacimos en el continente americano, pero ya de hecho pues hay organizaciones que se han venido sumando en Europa, Portugal, España, Suiza, etcétera. Como que lo que comenzó siendo un movimiento de organizaciones americanas y ahora es un fenómeno continental. De modo que entonces esta coalición tiene un carácter internacional. Al año siguiente, el año 20, nos conseguimos con un fenómeno bravísimo. Era la situación del caso Venezuela en la Corte Penal Internacional, estancado. Durante 18 años, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había estado en manos de 2 elementos, los periodos duran 9 años, elementos del llamado socialismo, movimiento socialista bolivariano del siglo XIX. Entonces ahí nos conseguimos con que el primer fiscal había sido propuesto por el presidente Kirchner de Argentina, y quien le sucede 9 años después, que era la subfiscal, una mujer de origen africano, Besú Bensouda, sigue esa misma línea, y por eso durante 18 años no se había abierto un solo juicio.
Dijimos, esto no puede ser. Estaban moviéndose para que un español capitaneado por el expresidente Zapatero pudiera llegar a la fiscalía. Dijimos, esto sería horrible, esto sería continuar sin que haya justicia en Venezuela. Pues no hay justicia en el país ni la justicia internacional no funciona. Trabajamos durísimo, montamos entonces este Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, allá en Madrid, y del cual yo tengo el honor de ser vicepresidente, y hemos trabajado muy duro por la justicia internacional. Logramos la designación del actual fiscal, que en algo más de un año ha logrado demostrar un cambio radical. Acabamos de celebrar que más de 2.000 denuncias fueron formuladas ante la Corte, pidiendo más de 2.000 formularios. Estos formularios, algunos de ellos son colectivos, varios de ellos. De modo que estamos hablando de decenas de miles de venezolanos que denunciaron ser víctimas de crímenes de lesa humanidad, que era lo que lo había solicitado la Corte, tratando de cerrar los obstáculos que había puesto el gobierno de Maduro. Entonces le preguntó a las víctimas, digan ustedes, ¿quieren que continúe el juicio? Y dígame, ¿cuál crimen cometió? No tenía que presentar pruebas. Dígame, ¿cuál crimen de lesa humanidad se ha cometido o del cual usted es víctima? Acabamos de celebrar esta semana que anunció la Corte haber recibido más de 2.000 formularios, lo cual significa pues, que el juicio va adelante. Y créame, si algo le tiene miedo el señor Maduro, es a la Corte Penal Internacional. Vemos que entonces ahí hay otro organismo internacional en el cual formamos parte que cubre un área específica que tiene que ver con la justicia internacional. Pero hay otro elemento que estaba rodando difícil, y es cómo nos han ido dejando de lado nuestros derechos ciudadanos, el derecho a la identificación y el derecho a la participación en la vida política venezolana. Son dos derechos humanos consagrados en la Carta de Naciones Unidas, además de ser derechos constitucionales. Y efectivamente no podemos obtener nuestra identificación afuera, tampoco muchos los que están adentro de Venezuela. Y luego el otro proceso aún mucho más grave de nuestra participación. Nos comenzamos a luchar por esto. Entonces creamos una plataforma que llamamos Ciudadanos Venezolanos, Movimientos Ciudadanos Venezolanos en el Mundo. Por cierto, una vez que lo constituimos y comenzamos a manejar, a generar presión, hemos logrado algunas cosas. Ayer, por ejemplo, nos reunimos por segunda vez con la Comisión de Primaria, una larga reunión con el presidente y los demás miembros, y logramos avanzar inmensamente en lo que tiene que ver la organización de las primarias, porque tampoco ahí nos querían dejar afuera. Decimos, no es que está bien, pero uno entiende que el gobierno de Maduro nos pueda dejar afuera, pero como es un proceso electoral que estamos organizando nosotros mismos, nos vamos a dejar afuera. Entonces ya se tomó la decisión, ya no participará el CNE dentro de este paquete de la elección afuera, y vamos nosotros mismos quiere decir la sociedad civil, orientados, ayudados, guiados por la Comisión de Primaria, avanzar en ese proceso de preparar las primarias y de generar una presión inmensa para lograr efectivamente nuestra participación. En el registro electoral están inscritos 107,000 venezolanos. En el último corte, el corte anterior era 108,000, o sea que disminuyó porque hay muertos y disminuyó porque hay gente que ha regresado. O sea que cuando tenemos 4,5 millones de venezolanos en edad y condiciones de votar afuera, 107,000, porque entonces tenemos que buscar una fórmula que cambie todo esto. En eso hemos estado trabajando. Son aspectos técnicos, aspectos jurídicos, aspectos políticos. Y hemos ido avanzando, ya hemos constituido entonces el movimiento en distintos países. Está en Colombia, está en España, está en Perú, igualmente en Canadá, en Estados Unidos, en México. Me tocó a mí ir allá en noviembre del año pasado a fundar la primera. Y mañana tenemos, pasado mañana, el sábado 18, acá en Miami, la primera reunión presencial masiva de venezolanos, del capítulo Estados Unidos venezolano en el mundo. Como ven, Benamérica, ahí estamos, trabajamos entonces para la parte, digamos, de ayuda con CICIBEN y lo que tiene que ver ahora con los derechos ciudadanos, con este movimiento ciudadano venezolano en el mundo. Gracias. No, gracias a usted, doctor Paciano.
Bueno, claro, el doctor estaba hablando de cómo Benamérica se ha articulado en diferentes áreas, ¿verdad? Y es muy interesante todo el trabajo también que viene desarrollando, sobre todo por los derechos de los venezolanos que nos encontramos afuera. Y también me gustó muchísimo eso del acompañamiento psicológico porque los venezolanos que vienen saliendo del país ya vienen con una carga muy fuerte de estrés, con traumas que vienen pasando y luego atravesar el camino de la migración, dejar atrás un país, una historia, su familia, para llegar a otro donde a lo mejor las condiciones al principio no son excelentes, eso va haciendo mucho daño a nivel de la salud mental y esto es sumamente importante que nosotros, las organizaciones que nos encontremos afuera, podamos darle este apoyo a todos los venezolanos que van llegando. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido bastante creo que nutritivo toda la información que hemos tenido de ustedes tres. Ahora, para motivar la discusión y el debate, quisiera yo iniciar con algunas preguntas. Yo voy a decir alguna pregunta, cualquiera de los tres tiene la opción para responder, y si hay algo que se quiera comentar entre ustedes mismos, pues toman el derecho de palabra, toman la opción de la mano para poderles dar ahí su oportunidad. Quiero que esto se haga lo más pues sencillo, sin mucha presión, pero que podamos compartir con todos los que nos están escuchando las experiencias de cada una de sus organizaciones y bueno, hablar sobre el tema que nos tiene hoy aquí. Voy a iniciar con esta primera pregunta. ¿Cómo puede una organización trabajar para construir una cultura de respeto por los derechos humanos y la democracia en la sociedad venezolana, tanto dentro como fuera del país? ¿Y cuáles serían las estrategias y tácticas más efectivas para lograr este objetivo? ¿Quién de los tres quisiera iniciar? Si nadie se anima, a lo mejor digo algunas cositas para abrir fuego. Creo que en el camino de la educación vamos a encontrar la vía fundamental para esto y nos dimos cuenta de ello y fue por lo cual entonces Benamérica creó una escuela, una escuela que llamamos de siembra de democracia y participación ciudadana. Después nos encontramos con que no podíamos utilizar el término escuela desde el punto de vista legal en los Estados Unidos. Entonces pasamos a centro de estudio, que fue el nombre que le dimos, de participación ciudadana. Y efectivamente comenzamos a trabajar en programas de formación de derecho a la participación, de formación en la democracia, de formación para el liderazgo, la comunicación persuasiva. Es decir, montamos programas que han servido para ir avanzando. Es quizás una manera, no es la única. Sería interesante saber de Eduardo y Fátima